La próxima. En el año 2005, el Poder Ejecutivo de la Nación dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 527-2005, por el cual se suspendió la vigencia de las licencias de los servicios de radiodifusión por el plazo de 10 años. El 10 de octubre de 2009 se sancionó y promulgó la Ley de Medios. Con posterioridad, 18 días después, se dictó la Resolución 288 de 2009, por la que se declaró la validez del Decreto 527 de 2005. ¿Cómo interpreta esta ratificación legislativa del Decreto de Necesidad y Urgencia tan pocos días después de haber dictado la Ley de Medios? Mi nombre es Graciana Peñafort, en representación del Estado Nacional. La ratificación del Decreto 527 era necesario para la aplicación de la ley. La prórroga, es decir, la suspensión a los tiempos de vigencia de las licencias, hace sustentable la aplicación de la ley porque nadie estaría interesado en un proceso de adecuación que involucra licencias que duran poco tiempo. Al prorrogar y dar certeza de que todas las licencias que se transfieran en el marco de una eventual adecuación van a tener la prórroga, esto permite hacer sustentable la adecuación que plantea la ley. Y hay que recordar además, en el caso puntual, que la prórroga es un derecho sobre la cosa, es decir, quien transfiere una licencia, transfiere la licencia y su prórroga, no reserva para sí. Por lo cual es importante señalar que la prórroga de la licencia no significa la confirmación de la titularidad de la misma, simplemente es la suspensión de un plazo que tiene la licencia, sea quien sea su titular. Gracias. La próxima. La parte actora señala que es contradictorio haberle dado licencias, Decreto 527 de 2005, y autorizado la fusión de Cablevisión y Multicanal para luego obligarla a venderlas mediante la aplicación retroactiva de la presente ley. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es el motivo del cambio? En primer término, permítanme decir, el haber dado licencias, lo acabamos de explicar, con lo cual lo doy por contestado. Y respecto a la fusión Multicanal-Cablevisión, cabe señalar que lo que se aprobó fue un proceso de concentración económica dentro de un marco regulatorio, la Ley de Defensa de la Competencia. Como mismo reconocía la parte, y lo vimos en el prospecto de emisión de acciones, este proceso de concentración económica necesitaba determinadas autorizaciones regulatorias una vez obtenido la autorización primordial. Una era, por ejemplo, la de la CNC, la otra era el de entonces CONFER o IAFCA. ¿Qué es lo que resulta? Aquello que es viable aprobar en términos económicos, desde la Ley de Defensa de la Competencia, no era viable aprobar en términos regulatorios de la radiodifusión. Al momento de la fusión, la empresa logró concentrar más licencias de lo que permitía el entonces régimen vigente, que era la Ley 22.285. ¿Qué implica esto? Más de una licencia de cable por localidad, por ejemplo. Esto motivó el dictado de la resolución 577 con anterioridad al dictado de la Ley 26.522, en la cual ya se rechazaba el proceso de concentración económica en el marco de los servicios de comunicación audiovisual, en ese momento llamados radiodifusión. De forma tal que era un proceso complejo, un acto administrativo complejo, que implicaba la participación de varias entidades estatales. La obtención del primero de los permisos no es equivalente a la obtención de la autorización, con lo cual es una falacia decir que solo bastaba con defensa de la competencia. El entonces régimen vigente establecía claramente que el CONFER debía autorizar la aprobación. Esta aprobación no solo no fue concedida, sino que fue expresamente denegada. Gracias. La próxima. ¿Por qué se han estimado insuficientes las herramientas previstas en la Ley de Defensa de la Competencia 25.156 para cumplir con la desconcentración de los monopolios? Sí. Como introducción, si bien lo va a contestar el economista del equipo, permítanme decirles que la libertad de expresión, que es lo que resguarda esta ley, es un valor simbólico. La Ley de Defensa de la Competencia es una ley que resguarda el mercado. Valor simbólico y valor de mercado no son exactamente lo mismo. De hecho, hay muchísima doctrina internacional e informes de relatores de libertad de expresión que establecen expresamente que muchas veces la defensa de la libertad de expresión en materia antimonopolios requiere un tipo de legislación ex ante, es decir, antes que se produzca la vulneración de la libertad de expresión. La Ley de Defensa de la Competencia, en la mayoría de los casos, lo que hace es una regulación ex post. No hay manera de compensar en términos económicos el no acceso a las fuentes de la obligación.
de la información. Ahora, dicho esto, le paso la palabra al economista. Buenos días. Mi nombre es Horacio Saiglián, soy licenciado en Economía. El primer aspecto que se debe tener en cuenta, y sobre la base de lo que ya se ha dicho y que figura en las pericias, es las economías que tiene este tipo de industria. Las han definido como economías de densidad, economías de escala e economías de alcance. Básicamente, la teoría económica, de ser ciertas estas economías, que yo diría algunas lo son y otras son cuestionables, lo que señala es que estamos frente a las características de un monopolio natural. Pero además esto se ve reforzado porque existen limitaciones legales que lo transforman de alguna manera también en un monopolio legal. Ustedes, acá se ha reiterado que estamos frente a convergencias tecnológicas y se dice, sí, tenemos economías de escala, esto es una fuerte barrera de entrada para competidores, pero como existe tal convergencia tecnológica, entran otras tecnologías a competir. Cuando en la pericia económica se menciona cuál es ese mercado de convergencia, se cita a Telecom, a Telefónica y a Claro. En ningún caso hay competencia con esas empresas en el mercado de cable, de televisión paga, que es básicamente sobre lo que se está hablando. Es importante señalar un trabajo que, entiendo, está en las actuaciones, realizado por expertos de defensa de la competencia. Y respecto, y ahí voy concretamente a la pregunta, ese trabajo dice, los problemas generados por la existencia de monopolios naturales en la previsión de contenidos o de servicios televisivos no son susceptibles de ser resueltos a través de los mecanismos habituales de defensa de la competencia, ya que su solución implica generalmente la necesidad de regular directamente los precios y condiciones de prestación del servicio. Esto hace que si se considera necesario intervenir en este tipo de servicios, lo más adecuado sea hacerlo a través de una normativa y de un mecanismo regulatorio específico, y no a través de la Ley de Defensa de la Competencia y de su autoridad de aplicación. Este es un trabajo realizado en febrero del año 2007 por miembros que estuvieron en distintos momentos en la Comisión de Defensa de la Competencia. Si ustedes me permiten profundizar, en los casos de monopolios naturales que ustedes deben conocer muy bien, como son las empresas de agua, de energía, de telefonía, existe una regulación específica, precisamente porque lo que se está regulando es, como dice aquí, el precio y el contenido. ¿Qué significa el contenido? Que creo que es un tema clave en esto. El contenido es cuáles son las características químicas, físicas, de continuidad, de servicio del bien que se distribuye. En el caso del agua, será la presión del agua, sus características, en el caso de la energía, los kilowatts, etc. La pregunta sería, en este caso, ¿cómo regula los contenidos? Sin entrar en colisión con la libertad de expresión. Entonces, lo que se ha hecho en forma, entiendo, muy inteligente, es impedir el monopolio, es decir, dividir, buscar que exista competencia, una competencia que hoy no existe, para no tener que regular los contenidos. Ayer ustedes escuchaban que la defensora del público mencionaba los canales que desaparecieron cuando se fusionó Multicanal con Cablevisión, Canal de la Mujer, Cablín, mencionó varios. ¿Qué hubiese pasado en una situación de competencia? Los abonados de cable, al desaparecer esos canales, si esos canales realmente interesaban, se hubiesen pasado a otra empresa que sí los proporcionaba. Pero ¿qué pasa cuando hay un solo proveedor? Esa opción no existe, pero además existe algo más grave, que a mí me ha llamado la atención que no se ha considerado, que es el monopsonio. El monopsonio es lo mismo que el monopolio, pero hacia la compra. Es decir, un solo comprador. ¿Qué hace el monopsonista? El monopsonista se queda con los beneficios del vendedor, porque tiene la capacidad de fijar el precio. Ahora, cuando uno está en una industria de bienes culturales,
ya no solo fija el precio, fija los contenidos, fija la calidad. Entonces, ese solo comprador lo que está haciendo es definiendo los contenidos que va a distribuir a su gusto y a su necesidad. No hay cosa, creo que queda claro, ¿no? Que esté a breve. Sí, gracias. Después tendrán oportunidad también de ampliar. Gracias. A los efectos de comprender el grado de implementación de la ley, informe. ¿Cuántos licenciatarios debían adecuarse a las disposiciones de la Ley 26.522 por razones de cuota de mercado y multiplicidad de licencias? ¿Cuántos de ellos presentaron propuestas de adecuación? ¿Cuántas propuestas se aprobaron o rechazaron hasta la fecha? ¿Qué medidas se adoptaron respecto de quienes no presentaron esas propuestas? La pregunta la contestará Daniel Larrache, está buscando la documentación de respaldo. Bueno. Perdón un momentito, son números precisos los que requieren Sí. y quiero tener la misma precisión. Sí, en todo caso explique y después puede los números precisos en la otra oportunidad darlos. Aquí lo tenemos. La cantidad de licenciatarios que tienen y se adecuaron a la ley hasta el día de hoy y que fueron aprobadas sus propuestas son 14. La cantidad de propuestas que se presentaron y que aún requieren aprobación por el organismo y están en tratamiento en su directorio son 15. Por lo tanto, tenemos 29 licenciatarios que se presentaron y que están o adecuados o en trámite de adecuación. Más otros que se presentaron y que no requerían adecuación. Hay 10 que no requerían adecuación y que fueron desestimadas, digamos, sus presentaciones. Vale decir lo que decíamos antes, se presentaron todos los grupos de medios que tenemos relevados en el organismo, excepto quien está controvertida ahora esta discusión, que es el Grupo Clarín. Agrego una cuestión. En realidad, el socio minoritario de Cablevisión sí presentó una propuesta de adecuación. Es decir, hoy en la Argentina no adecuó el 60% de Cablevisión. Gracias. Gracias. ¿Se han evaluado las consecuencias sobre las potenciales pérdidas de fuentes de trabajo que pueden llegar a derivarse de los procesos de desinversión? Se han evaluado, en primer término, permítanme hacer un segundo de historia. El proceso de discusión de la ley fue un proceso colectivo, incluso ha sido festejado por el relator de Naciones Unidas. Una de las patas y más importantes del proceso de discusión fue el sector de los trabajadores de los servicios de comunicación. La ley cuenta y tiene incorporada en sus normas disposiciones a pedidos del SAT y los otros FAPREN y otros sindicatos de prensa. En efecto, el proceso de adecuación lo que busca es preservar las fuentes de trabajo, pero además la ley establece protecciones específicas. Por ejemplo, algo que no sucede hoy a la fecha, como es el respeto de las incumbencias profesionales. Algo que se ve, por ejemplo, en las radios, donde operadores y locutores tienen que realizar funciones que no son de sus incumbencias específicas. E inclusive más, la ley establece dentro de los criterios objetivos para la adjudicación de licencia, se evaluarán los planes de formación de su personal que proponga el licenciatario. Esa es una de las variables que permitirá en un concurso público que un licenciatario que propone formar su personal tenga más oportunidades de acceder a la licencia que a uno que propone tercerizarlo. Dicho esto, la ley cuenta con el aval del sindicato, nos apoyó durante todo el proceso de discusión de la ley y el proceso de adecuación precisamente lo que busca es esto, no caducar licencias que implica el cierre, sino permitir distintas adecuaciones que preserven, incluso mejoren las condiciones de trabajo y multipliquen la oferta. La ley solo funciona si en la Argentina creamos una industria cultural. Esa industria cultural incluye a los trabajadores del sector. Sin adecuación, con concentración no hay industria cultural. Muchas gracias. Sí. Me gustaría agregar algo respecto de las fuentes de trabajo. Se ha mencionado hasta el cansancio esto de las economías de escala. En términos económicos, ¿qué quiere decir? Que con menos factores productivos, incluidos el trabajo, puedo dar más servicios.
En este sentido, hay dos cuestiones. La primera es en la medida en que uno divide las empresas, es decir, la relación producto-trabajo aumenta, es decir, que sería todo lo contrario, sería de esperar que aumente la cantidad de trabajadores empleados en el sector. La segunda es si esos beneficios que hoy tiene la gran empresa de reducir costos se transforman a los consumidores. Eso es otra parte, otra pregunta, pero es importante hacerse. Está bien, gracias. La próxima. Sí. Perdón, doctor. Yo quería decir que en realidad no estamos hablando de desinversión, sino de adecuación, por una parte. Es decir, esta adecuación permite que otros jugadores posibles tomen ese bien y con las economías regionales en mejor posición que actualmente, donde todos los contenidos se generan en la capital federal, va a generar más fuente de trabajo. De hecho, hoy no existen ni magazines ni noticieros en los lugares donde Cablevisión transmite directamente desde la capital federal, cosa que volverían, como fue en antaño, a partir de la aparición de estos nuevos jugadores. Por otro lado, yo quería decir que todas las normas que están, la mayor parte de las normas y todas las normas de adecuación fundamentalmente, nacen de los 21 puntos que planteó por una radiodifusión democrática, y en esa organización, que juntaba una serie de organizaciones, estaba presente no solamente los sindicatos, sino los organismos de derechos humanos, los credos, o muchos de ellos, y también académicos de distintos sectores. Es decir, los sindicatos estaban presentes a la hora de definir los contenidos de esta norma. Sí, gracias. Está respondida la pregunta. Gracias. La próxima. La Ley 26.522 prevé la asignación de licencias a personas de derecho público estatal, universidades nacionales, pueblos originarios, Iglesia Católica u otras personas privadas sin fines de lucro como cooperativas. ¿Cuántas licencias se han otorgado a estos sectores desde la sanción de la ley? Bien. Efectivamente, y mientras buscan la documentación de respaldo, la ley amplía la cantidad de prestadores posibles que estaban contemplados en el anterior régimen regulatorio. Como bien se ha expresado, el sector sin fines de lucro logró participar en la comunicación audiovisual gracias a fallos de esta Corte Suprema. Hasta entonces estaba vedado. Efectivamente, además, la ley prevé concursos diferenciados, mientras que el Estado tiene una asignación específica que incluye una licencia por entidad estatal. Así, por ejemplo, las universidades tendrán derecho a tener una radio y una televisión. Pero la pregunta es sobre la aplicación. Sí. Si no, después en otra pregunta nos dan la respuesta. No, pero... ¿eso lo va a contestar Daniel Larrache? Sí, solo la aplicación concreta. En este caso no tengo el número preciso, pero les voy a dar una aproximación que en todo caso después se puede dar con absoluta precisión. Se han otorgado aproximadamente unas 600 licencias, por ejemplo, a los municipios de todo nuestro país, licencias de radio. Se están entregando alrededor de 50 licencias para cooperativas para explotación de cable, de servicios de videocable. Se han entregado alrededor de 200 licencias que tienen que ver con organizaciones sin fines de lucro. Se han otorgado alrededor de entre 15 y 18 licencias para pueblos originarios. Me han sacado la pregunta y no sé cuáles serán. Y universidades. Estamos entregando en este momento licencias para televisión digital en algunos casos y licencias para radios, tanto para las universidades nacionales, y debe estar en el orden de las 30 y tantas licencias en este sector. Bueno, después en todo caso nos acercamos pasa el listado el concreto. detallado, sí. Gracias. La próxima. De acuerdo a las disposiciones del artículo 93 de la Ley 26.522, el titular de una licencia de servicios abiertos analógicos podrá explotar automáticamente un servicio de comunicación audiovisual digital una vez que finalice el proceso de transición tecnológica. Sí, efectivamente, quien hoy tiene un servicio de televisión abierta en el sistema analógico podrá explotar su equivalente a nivel digital. Tanto es así que los actuales prestadores de servicio de televisión analógico están explotando en forma experimental, autorizados por el AFCA, a brindar este servicio. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Qué sucederá con lo que sobre de espectro, es decir, aquello que se logre ganar, que es lo que se denomina dividendo digital, cuyo destino será decidido mediante una audiencia pública, lo cual está expresamente contemplado en la ley. Gracias. La próxima. El Estado Nacional
sostiene que el vínculo jurídico que une a un licenciatario con su licencia es el otorgamiento temporal de un privilegio sometido a estrictas condiciones que en modo alguno pueden generar un derecho adquirido a favor de quien lo detenta. ¿Quiere decir que el Estado puede quitarle las licencias ya otorgadas a cualquiera de las empresas que trabajan en el sistema o la que otorgue en el futuro sin derecho alguno? No. Lo que sostiene el Estado Nacional es que una licencia de servicios de comunicación audiovisual se enmarca en una actividad de interés público y que por lo tanto no es asimilable a la propiedad, digamos, de una fábrica de galletitas. Como se trata de una actividad de interés público, tiene expresas regulaciones y la Administración tiene en pos del interés común, es decir, no discrecionalmente, pero sí en pos del interés común, determinadas facultades. Esto siempre ha existido en materia de radiodifusión, porque, por ejemplo, el espectro es un bien escaso. Perdón, la pregunta es concreta referida al fallo en recurso que desarrolla este tema. Sí. Luego el Estado sostiene, es un privilegio que no genera derechos adquiridos. Concretamente es esa la pregunta. Efectivamente, para el Estado la licencia es un privilegio que no genera derechos adquiridos en términos de mantenimiento de la misma. Y entonces acá se le pregunta, ¿eso qué quiere decir en concreto? ¿Que lo puede sacar respecto de las que otorgó y las puede sacar respecto de las que otorga en el futuro? No. Sin derecho alguno. ¿Cuál sería la...? Bien. Si bien no es materia de este litigio, basta decir que no es una facultad discrecional. Debería... Es la materia porque hay una exposición, hay una parte del recurso referida a eso. No, lo que quiere decir es que hay determinadas condiciones regladas por la ley por la cual se puede restringir el ejercicio de la licencia. No son discrecionales, deben estar regladas por ley y están basadas simplemente en el carácter de interés público, pero no significa que el Estado discrecionalmente puede quitarle una licencia a un licenciatario. La pregunta, la última parte, me hicieron acá, es si lo puede sacar sin derecho alguno. ¿Cuál sería el derecho? No, por supuesto que no. Claro, ¿cuál sería el derecho? El derecho puede ser, si es la actividad lícita del Estado... No, el derecho del titular de la licencia. Por ejemplo, las que ya dieron, que son las que se están discutiendo en el caso, o las que podrían dar en el futuro. Si es un mero privilegio, lo pueden sacar, no es discrecional, dice usted, bueno, conforme a un procedimiento no discrecional, la sacan. ¿Cuál sería el derecho de la parte titular de la licencia? El primer derecho es el derecho a defensa en la tramitación administrativa. Sí. Y el segundo derecho son los que corresponden por toda actividad lícita del Estado cuando resulte lesiva. La pregunta concreta es esa, es decir, le sacan la licencia por un procedimiento. ¿Qué consecuencia hay? Es decir, ¿puede el titular de la licencia la tiene hasta que el Estado se la saque o no? Eso es, la pregunta es concreta en eso. Perdón, presidente, no entiendo la pregunta, le pido que me la reformule. Dice, la pregunta es, el Estado Nacional sostiene que el vínculo es un privilegio, el otorgamiento de la licencia. Lo puede sacar conforme a un procedimiento, reglado, dice usted, no es discrecional. Bueno, ¿qué quiere decir? Dice, ¿quiere decir que el Estado puede quitarle las licencias ya otorgadas a cualquiera de las empresas que trabajan en el sistema o las que otorgue en el futuro sin derecho alguno por parte de los titulares? Si le sacan, ¿y cuál es la consecuencia? Buenos días, señor presidente, señores miembros del tribunal. La pregunta es genérica, tiene un grado de abstracción, pero deberíamos, en su caso, en este tren de conjeturar, distinguir la existencia... No es abstracta, se refiere al caso. Lo del futuro sí es un ejemplo, pero en el caso se ha planteado, es un tema del recurso. Bien, no, porque parecía como estaba formulada que podía estar enfocada a la situación de otros posibles licenciatarios y habría que determinar cuáles podrían ser o no las causas para una eventual caducidad, que podría ser sin derecho alguno de la licenciataria. En el caso que nos ocupa, hay si apuntamos a las consecuencias del artículo 161, una necesidad de que las empresas que están en exceso de los límites de la ley adecuen el esquema de licencias a lo que la ley determine. Eventualmente, si estamos conjeturando en este sentido, podremos plantearnos un escenario de responsabilidad del Estado por actividad lícita, lo cual supondrá, ya fuera de este juicio, la acreditación de los extremos
a los que está condicionados, de acuerdo a la jurisprudencia de este tribunal, la existencia de una responsabilidad de este tipo. No están acreditados, obviamente, en el caso que aquí se ventilan autos. Gracias. La próxima. El decreto 527 del 2005, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, dispuso suspender por el plazo de 10 años los términos que estuvieran transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la Ley 22.285. Si, como sostiene el Estado Nacional, la licencia es un mero privilegio que se puede revocar en cualquier momento, ¿por qué se fijó un plazo? Sí, volviendo al tema que estamos, hay que recordar el motivo de la prórroga dictada en la resolución 527, en el decreto 527, tiene que ver con la situación de crisis que había atravesado el país en el 2001 y consta en los considerandos de dicho decreto. Las licencias, por técnica legislativa y tradición, tienen plazos de vigencia. En ese momento eran 15 más 10 y lo que se hizo fue suspender el curso de los 10. Las licencias no son eternas, no duran todo el tiempo y tienen plazos de vigencia. Cualquier prórroga se hará también en un plazo temporal. Por definición, las licencias tienen un tiempo de vida que se enumera en años. Sí, la pregunta es concreta en eso. Si se le dio un plazo y la licencia es un mero privilegio y se puede revocar, conforme ustedes vienen argumentando, ¿por qué antes del vencimiento del plazo la puede revocar, cambiar el titular? ¿Cómo? Ahí la pregunta es muy concreta en eso, el concepto de mero privilegio revocable versus el derecho del titular de una licencia que la recibe por un plazo y hace inversiones en previsión de ese plazo. Bien. ¿Qué es lo que se discute en este caso? Perfecto. Presidente Corte. ¿Cuál es su opinión? No le digo que diga nada definitivo. No. El La argumento. opinión, me parece que tal vez estamos teniendo un problema conceptual cuando entendemos mero privilegio como un acto de cortesía. Se le denomina privilegio en los términos administrativos tradicionales como el uso de un bien escaso que concede el Estado. Pero este privilegio es este privilegio concedido por el Estado está sujeto a reglas. El Estado ni lo concede ni lo revoca en forma discrecional. Debe haber motivos derivados de una ley, se debe hacer un procedimiento administrativo, genera, en todo caso, eventuales conductas de defensa por parte de quien defiende ese derecho y, por lo tanto, es bueno darle un plazo. Hay un plazo en la duración, en la cual sabe, como toda actividad, vamos de vuelta, quien hace agricultura sabe que un año puede tener sequía. Quien realiza una actividad de comunicación audiovisual pues sabe que la actividad tiene una regulación estatal precisa. Gracias. Sí. Sí. Perdón, no soy abogado, pero es más conceptual lo que están preguntando, entiendo. Cuando es relacionado con la causa. Consideramos que está contestada la pregunta. Cuando el Estado otorga un derecho con una licencia de comunicación audiovisual, le fija un plazo. Como es normal, es natural hacerlo. No puede ser un derecho ilimitado, un privilegio ilimitado. Se fija un plazo. Ese plazo implica que dentro de ese plazo el licenciatario tiene que cumplir con sus obligaciones, las que marca la ley, y tiene el derecho de ejercer ese derecho justamente. Las obligaciones son las que marca el incumplimiento, es lo que marca, digamos, la potestad de quitarle. En este caso en particular, lo que cambia es el marco normativo. Al cambiar el marco normativo y particularmente en una ley que tiene un carácter antimonopólico, una ley que tiene un carácter regulador del mercado, se prevé un derecho claro para el licenciatario, porque el que debe ser adecuado tiene el derecho durante un año, fijaba la ley, de adecuarse de manera voluntaria. Era el mismo licenciatario que tenía un año de derecho para adecuarse de manera voluntaria y transferir esas licencias a las que había tenido el derecho, el privilegio en el marco normativo anterior, para poder hacerlo. Por lo tanto, se genera un derecho para el licenciatario, en este caso en particular, y si una ley antimonopólica, una ley que justamente lo que viene a marcar es un nuevo orden de mercado, no es retroactiva, pero sin duda va a impactar sobre los derechos adquiridos anteriores, si no, no habría forma de regular ese monopolio. ¿En qué momento se corta? Está bien, gracias. No sigamos eso. Si Cada se uno desea... después argumentará.
Siga así. Si se deseaba reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín concedidas por el decreto 527 de 2005, ¿por qué no se utilizó la misma vía? Es decir, un decreto dejándolas sin efecto. Me permito decir, la pregunta tiene un error o una premisa en la formulación. No se deseaba reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín. Lo que se desea es tener un mercado argentino desconcentrado, que no solo abarca el Grupo Clarín, bien expresaron antes, han sido muchas las empresas que han procesado por el proceso de adecuación. Con lo cual, la pregunta es casi incontestable, porque el objetivo no era reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín, era desconcentrar el mercado argentino. Sí, no ponemos en duda los objetivos de la norma. Lo que se discuten son los efectos. Es decir, hay un problema acá de discusión sobre la fuente. Es decir, si hay una ley es una cuestión, si hay un decreto es otra, hay un problema acá jurídico. Le contesto desde lo fáctico, trato de contestarle desde lo fáctico. Como decían los representantes del Grupo Clarín, ellos han conformado una sola red. Las licencias son 237 sobre una sola red, que vencen en 237 plazos diferentes. ¿Qué hacíamos? ¿Íbamos dejando pedacito por pedacito? Cuando vencía un pedacito de la red le decíamos, este pedacito no tiene más servicio. Había que poner un momento, y desde este momento y para adelante, para todos los licenciatarios, incluido el Grupo Clarín, este es el nuevo régimen y estas son las condiciones. Y en ese, como había un nuevo régimen, el derecho era hacerlo de manera voluntaria por quien se veía afectado en este caso. Gracias. La próxima. ¿Por qué razón la conformación actual del Grupo Clarín obstaculiza los fines previstos por la Ley 26.522 en cuanto a garantizar la pluralidad y diversidad de voces y opiniones? Sí, sin perjuicio de los números concretos respecto a la participación de mercado del Grupo Clarín que va a exponer el AFCA, hay que entender algo. El Grupo Clarín, por la magnitud de mercado que tiene, genera barrera a la entrada de competidores, tiene la posición dominante, por lo tanto, marca precio y condiciones de competencia, y por otro lado ha llevado adelante prácticas predatorias y excluyentes. Tanto es así que su conformación de licencias ha incluido la compra de competidores, no para explotarlo, sino para cerrarlo. Esto ha generado que su posición dominante a nivel nacional esté acompañada de posiciones monopólicas en lo local. A continuación les vamos a decir cuál es la proporción de mercado del Grupo Clarín y por qué es imposible en este marco decir que es posible avanzar en una desconcentración del mercado y por qué obstruye el cumplimiento de los objetivos de la ley. Es bueno en este caso tener una idea del tamaño de lo que tiene el Grupo Clarín en lo que respecta a medios audiovisuales, que es lo que la ley regula, teniendo en cuenta también que el Grupo Clarín tiene y detenta en el uso, digamos, de la libertad de expresión, de la palabra, de la comunicación, muchos otros medios de enorme alcance que no están regulados por esta ley. Pero en ese contexto tenemos que decir que en los sistemas de cable, las licencias de cable que existen en nuestro país son 1.117, que están en manos de 709 licenciatarios, es decir, un promedio de 1,6 licencias por licenciatario. El Grupo Clarín detenta 237, 200 veces más que el promedio de los licenciatarios de la Argentina. Eso expresa alguna desigualdad en el uso de la libertad de expresión, por ejemplo. Clarín tiene 237 licencias. El siguiente competidor, el Grupo 1, que también se presentó en la adecuación al 7 de diciembre y va a desinvertir, va a adecuarse a los regímenes y al tamaño que propone la ley, tiene 49, de 237 a 49. El tercer grupo, que tiene 18, el grupo de la familia Padula, Ver TV, Telered, tiene 18, pero de las 18, 12 son en sociedad con el Grupo Clarín. Por lo tanto, ese grupo tiene 6 por su propia cuenta. Los siguientes dos grupos, que tienen 11 licencias cada uno, después vienen 2 de 8, 1 de 7, 2 de 6, 38 que tienen 2 licencias y 650 licenciatarios que operan una licencia de cable. Allí hay una enorme, digamos, monopolización clara en el sistema de cable físico en la Argentina. En lo que hace a la televisión abierta, los medios que tiene el Grupo Clarín por su alcance, por su llegada, que lo hacen incurso justamente en que vulneran el límite del 35% de las audiencias, porque ronda el 40% el alcance, por lo tanto lo que tiene que hacer es adecuarse para cumplir con la cuota de mercado que le fija en este caso es la audiencia, el 35%.
Y en el caso de las radios pasa más o menos lo mismo. Las radios que tiene el Grupo Clarín tienen un alcance que vulnera el 35% del régimen de licencia. Por lo tanto, en los tres aspectos centrales que hace la regulación de la ley, el cuarto es la tenencia de señales, también lo decíamos, que tiene, si es licenciatario de cable o si es licenciatario de televisión abierta, puede tener una licencia, un registro de señales, tiene 9, por lo tanto también allí vulnera y tiene que adecuarse. Entonces, tiene 6 incumplimientos el Grupo Clarín a la ley, que después con tiempo vamos a explicar claramente cuáles son estos incumplimientos. Pero justamente es esto, es el grupo hegemónico, es el grupo que por su tamaño impide, digamos, tener cuando, como lo decía ayer Cintia Ottaviano, cuando ellos gritan los demás susurran, justamente por su volumen y por el volumen, por la audiencia, por la llegada, por la pisada y por el tamaño y la cantidad de medios que detentan. Gracias. La próxima. Sí. Agregar una sola cosa a modo de ejemplo. Desde la sanción de la ley, solo para tomar por ejemplo, 2 señales, una del Estado, que es Paca Paca, una señal infantil, y una del sector privado, que es N23, han solicitado incluso judicialmente su incorporación a la grilla de cablevisión. Hay que tener claro que no estar incorporado a la grilla de cablevisión implica automáticamente quedar excluido del 45% del mercado argentino. Estas son las consecuencias de exclusión. Gracias. La próxima. Sobre la base de los fines que dieron origen a la Ley 26.522, ¿cuál es el motivo por el que se optó por restringir la tenencia cruzada de licencias de televisión abierta y de televisión por suscripción y no se incluyó la limitación a los medios gráficos? Hay 2 cuestiones. Fue un criterio del legislador. La propiedad cruzada en materia de tenencia de licencias es una práctica casi mundial en el mundo occidental para restringir la formación de posiciones dominantes en materia de comunicación. De Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Italia, Francia, tienen restricciones a la propiedad cruzada. El por qué no se incorporó la prensa gráfica tiene 2 motivos. Uno es político y otro es constitucional. En materia constitucional entendimos que prensa gráfica estaba alcanzada por el artículo 32 de la Constitución y además políticamente no queríamos en ese sentido reproducir una norma que solo había podido dictar la dictadura militar, a la quien no le había importado el artículo 32 de la Constitución. Esa previsión existía en la ley de la dictadura. Gracias. En el artículo 45, apartado primero de la Ley 26.522, se establece que la multiplicidad de licencias en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del 35% del total nacional de habitantes o de abonados. Este límite alcanza a los titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital. Sí, es una de las limitantes que tiene este servicio, no puede tener más del 35%, pero también este servicio no puede tener ningún otro sistema de comunicación audiovisual. No es la única limitante del servicio satelital. Está excluido de cualquier otro servicio. Gracias. La siguiente. ¿Qué alcance territorial tienen las licencias de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital? ¿Qué alcance territorial tienen las licencias de servicios de radiodifusión con vínculo físico, TV por cable? En caso de ser diverso el alcance, explique las razones que justificaron tal distinción. Sí, en materia de televisión satelital, permítanme un aspecto tecnológico. La televisión satelital funciona como un cono. En la punta está el satélite e irradia un cono. A esa parte oscurecida se le llama pisada. Por su naturaleza tecnológica, el satélite ilumina un amplio terreno, un amplio territorio, con lo cual el cono de sombra del satélite no entiende de límites jurisdiccionales. Los cables sí. Por lo tanto, por la condición tecnológica, se le da una licencia nacional al satélite y se le otorga licencias locales, que es jurisdicción local, al cable. Para evitar un abuso de esto, lo que se establece en cualquier caso, tanto el cable
como el satélite están alcanzados por la misma cuota de mercado, que significa el 35%, sea que yo cubra ese 35% a través de cable, es decir, por vínculo físico, o sea que lo cubra a través de la pisada del satélite. El límite es el mismo, con una diferencia que no hay que dejar de descartar. El satélite solo puede prestar satélite. Lo que tiene el cable es que además permite servicios en convergencia. Gracias. La próxima. A la luz de la finalidad perseguida por la ley, ¿cuáles son las razones que justifican un tratamiento diverso en cuanto al régimen de multiplicidad de licencias y señales entre los servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital y servicios de radiodifusión con vínculo físico, televisión por cable? Creo que nos adelantamos en la respuesta, la condicionante tecnológico y la posibilidad o no de prestar servicios en convergencia, que en pocas palabras contesta que la mayoría de los hogares tengan más de un proveedor de servicios, sea telecomunicaciones, valor, internet, digamos, telefonía, servicios de comunicación audiovisual. Ahora bien, se mantiene, eso sí, el límite de mercado. En ningún caso las ventajas competitivas del cable, esto es la posibilidad de prestar servicios de valor agregado, se podrán utilizar para correr la frontera del 35%. Tampoco la ventaja tecnológica del satélite de no tener que tender cable podrá ser usado para superar la misma barrera del 35%. Gracias. La próxima. ¿Cuál es la máxima cantidad de señales que admite el espectro? ¿Cuál es el porcentaje que ocupan las señales del Grupo Clarín respecto de cada uno de los servicios, AM, FM y televisión abierta? Bueno, esta respuesta tiene varias respuestas encima de esta pregunta. Por un lado, hay que pensar el espectro como un universo finito que se ocupa por una cantidad de servicios de telecomunicaciones. En lo que hace al espectro y al sector de la comunicación audiovisual, está más limitado por el receptor que por el tamaño del espectro, porque por el espectro hablamos por teléfono celular, por el espectro se comunican las radios, por el espectro se comunican los aviones, y hay un sector del espectro, que es el destinado a la radiocomunicación, a la telecomunicación, a las distintas variantes, y a lo que hace a los servicios de comunicación audiovisual está más vinculado al receptor, a la radio, en el caso de la radio, o la capacidad de recepción de un televisor. Por lo tanto, hoy podemos decir que en un territorio, una radio hoy admite 40 frecuencias aproximadamente que sean audibles en condiciones, digamos, prolijas, de buena audición. Televisión. La televisión, hoy los televisores, ahora estamos yendo a otros regímenes, no estamos yendo a los televisores inteligentes, estamos yendo a nuevas tecnologías que empiezan a abrir, y a partir de la digitalización se empieza a abrir la posibilidad de recepción, pero eso va en contraposición con el mercado convergente, que hace que a través de un servicio de cable el usuario reciba la comunicación audiovisual, los servicios de internet, los servicios de telecomunicaciones en el mismo cable en su hogar. Por lo tanto, digo, la respuesta hoy a esa pregunta tiene muchísimas variables, muchísimas acepciones. Me parece que tiene que estar centrada al entendimiento de la cuestión que hoy estamos discutiendo. Me parece que es central entonces conceptualizar a lo que hoy se está discutiendo y lo que está controvertido en todo caso con el Grupo Clarín, que tiene que ver cuánto de lo que hoy se puede transmitir y cuánto de lo que hoy se puede recibir detenta un grupo o detenta algún sector o se distribuye entre todos. Entonces, insisto, me parece que una cosa es el mercado convergente o la digitalización, las nuevas tecnologías que nos van a posibilitar tener nuevos escenarios, y es la realidad de hoy, la realidad que hoy tenemos que administrar, que está en el orden de estas posibilidades técnicas que estábamos hablando. Sí, creo que cuando hablan de señales están hablando claro, de frecuencias, no están hablando de las señales de producción de contenidos. Claro. Gracias. La próxima. ¿Cuántos han sido los nuevos participantes que se han incorporado desde la sanción de la Ley de Medios al uso del espectro radioeléctrico? Y tiene que ver con la pregunta que ya respondimos, los nuevos actores a los cuales se han otorgado licencia, las universidades, los pueblos originarios, las organizaciones sin fines de lucro. El espectro radioeléctrico también tenemos que saber que hoy está utilizado aproximadamente por 12.000 operadores en la Argentina,
a los cuales estamos trabajando justamente y se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en la regularización de ese espectro, por esto que hablaba recién, que no se pisen las frecuencias, que no se pisen las señales, que se escuchen unos y otros, y eso justamente es lo que la ley nos posibilita. El ejercicio de autoridad que ejerce el AFCA tiene que ver con esto, con hacer que todas las voces se puedan escuchar. Gracias. La próxima. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia afirmó, por mayoría en el dictamen 637 del 7 de diciembre de 2007, que la televisión por cable y la televisión satelital integran el mismo mercado relevante de distribución paga de señales múltiples y que, por ende, debían tenerse en cuenta sus participaciones de mercado a fin de juzgar los efectos horizontales de la concentración. ¿Han tenido en cuenta ese dictamen? Sí, por supuesto que se ha tenido en cuenta y por eso se le impuso tanto al cable como al satélite la misma cuota de mercado, sin perjuicio de lo cual hay ventajas competitivas distintas para cada uno del tipo de prestadores. Pero sí, es el origen del 35% de mercado para ambos. Gracias. La próxima. ¿Cuáles son los motivos por los que se estableció que un operador de servicio de radiodifusión por suscripción con vínculo físico, TV por cable, podrá explotar en el ámbito nacional un máximo de 24 licencias? Nuevamente, aquí tiene que ver con el legislador cuando está pensando la integralidad, cuando está pensando el conjunto y le tiene que dar un volumen, un tamaño a un determinado mercado, a un determinado sector, tiene que ver en principio evaluar cuál es el punto de inicio. Y esto que yo les planteaba antes, si el punto de inicio es que los licenciatarios de cable en la Argentina tienen un promedio de 1,6 licencias cada uno, dar 24 como máximo implica estar dando más de 15 veces lo que el promedio tiene. A su vez, evaluar que solo vulneran las 24 licencias, en este caso son dos los grupos. Por lo tanto, la afectación entre 709 licenciatarios y 2 que deben adecuarse era más que razonable para llevarlo a un mercado igualitario. Adicionalmente, es bueno señalar que con las 24 licencias, más sus extensiones autorizadas, de acuerdo a lo que la ley marca, se puede alcanzar el 35% del mercado. El Grupo Clarín lo podría alcanzar. Podría llegar al tope de participación de mercado, el mismo tope que tiene la DirecTV, el satelital o cualquier otro licenciatario, con las 24 licencias más sus extensiones de las que hoy posee. Por lo tanto, ni siquiera en ese caso podría decir que está siendo vulnerado, digamos, este derecho. Por lo tanto, tiene que ver con una relación, y vuelvo a decir, una relación de mercado. Con 24 licencias más sus extensiones se puede tener, por supuesto, una compañía que sería 15 veces más grande que el promedio que hoy tienen los licenciatarios, que permitiría a la compañía que mejor se desarrolle llegar y alcanzar el 35% del tope, por lo tanto era un número razonable. Gracias. ¿Cuáles son las razones por las que se considera conveniente que quienes explotan una licencia de cualquier servicio de radiodifusión no puedan ser titulares del registro de más de una señal de contenido? Sí, sin perjuicio que una parte lo va a decir el economista, al momento de armarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se trató de poner barreras tanto a la acumulación concentrada en términos horizontales, en términos de propiedad cruzada y también en términos de integración vertical de la actividad. Básicamente, lo que se busca es que no se generen situaciones disvaliosas en términos de que quien produce la señal, que también las distribuye, genere dos tipos de efectos. Bien privilegie las señales producidas por sí, por sobre los de la competencia, o bien, en razón de que sus sistemas de distribución tienen sus propias señales, decida no incluir a las señales de la competencia. Esto además tiene una explicación económica que está dada por la posibilidad de difusión de contenidos. Ahora le voy a dar la palabra al economista. Muchas gracias. Precios, o transformarse en un monopolio discriminador, que a veces lo hace, que es la máxima expresión del monopolio. Le fijo a cada usuario un precio diferente. La segunda razón, aún más importante, y eso ustedes, yo creo que, disculpen, pero creo que tuvieron
participación en el tema de la multa a las cementeras de la Comisión de Defensa de la Competencia. Y se da, es decir, cómo los monopolios se protegen. Tienen una capacidad productiva en exceso. Entonces, yo le estoy diciendo a mis posibles competidores, miren, si ustedes quieren ingresar a competir conmigo, van a tener que poner una red. Y yo puedo duplicar rápidamente mis usuarios bajando el precio y ustedes no tendrán posibilidades de financiarse. Entonces, lo que existe, y esto es muy simple, se informa por los balances. A mis posibles competidores... Está la respuesta, correcto. está, gracias. La próxima. Perdón, le hago otra pequeña observación. Si es sustentable con menos del 35 es la pregunta. Los competidores de Cablevisión, ninguno llega al 35. El competidor que más le preocupa parece ser DirecTV, tiene el 22% del mercado. El tercero tiene el 7%. Y de ahí para abajo los 700 licenciatarios que no están fundidos. Gracias. Respecto de la restricción a la titularidad de señales de contenidos prevista en el artículo 45.1, orden nacional, inciso B, y punto tercero, incisos A y B de la Ley 26.522. Esta restricción, en concreto, ¿qué tipo de conductas quiso evitar y cómo contribuye, además, a lograr los objetivos de la ley? Entiendo que gran parte de la pregunta ya fue contestada, pero es importante señalar, la ley tiene muchas medidas para promover las señales, tanto nacionales como locales e independientes, y necesita que estas señales tengan pantallas de difusión. Los límites son precisamente para evitar la integración vertical y que estas señales, por no ser del proveedor integrado, queden excluidas. Gracias. La próxima. Respecto de la restricción a la propiedad cruzada prevista en el artículo 45.2, orden local, incisos C y D de la Ley 26.522. ¿En qué manera concreta esta restricción permite lograr los objetivos de la ley? Nuevamente, hay que pensar en el país, una vez que uno abandona Capital Federal, en el cual sucede esto. Muchas de las señales de televisión abierta son del mismo dueño que maneja el cable, con lo cual no hay ningún tipo de diversidad informativa. En la provincia donde yo vivo sucede esto, San Juan, y no es el Grupo Clarín quien es el titular de ambas. Lo que se buscó nuevamente es impedir una integración de manera tal que en las ciudades, pensemos la escala de las ciudades del interior del país, quien maneja el sistema de cable no pueda al mismo tiempo manejar muchas veces la única estación de televisión abierta que existe. Y acá hay un tema que no es menor. Por la televisión analógica, y para que lleguemos a la digital en forma plena falta un largo trecho, no tiene tantas frecuencias como para poner muchas estaciones de televisión abiertas a lo largo del país, porque nos repartimos las frecuencias. Digo, donde usa el canal 11 hay muchos kilómetros en los que no lo puedo volver a usar, con lo cual con apenas 9 canales tengo que dar cobertura a todo el país. Gracias. ¿Cuál es el efecto? Perdón. Un temita más, porque hay muchos motivos por los cuales se ha legislado en este sentido y no permitir, digamos, que en una misma localidad se tenga la televisión abierta y el cable. Tiene que ver con la sustentabilidad de los medios, con permitir más voces. La televisión abierta se sustenta por la publicidad, el cable por el abono. Para el cable es obligatorio subir la señal de la televisión abierta local. Por lo tanto, si nosotros permitimos que el mismo dueño sea el dueño de la televisión y del cable, se queda con la publicidad, se queda con el abono y se queda con las dos voces. De la otra manera, lo que estamos haciendo es que quien tiene televisión tiene una voz, quien tiene el cable tiene otra voz, porque está obligado a tener una señal de producción propia local, por lo tanto tiene su voz local, el otro actor tiene una voz, uno se sustenta con la publicidad y el otro con el abono. Gracias. ¿Cuál es el efecto que se busca alcanzar limitando la integración vertical a nivel local? ¿Es relevante que en el mercado de señales argentino participen actores que se encuentran integrados verticalmente a nivel global? Creo que la pregunta ha sido... Sí, está. Podemos pasar a la próxima. Podemos pasar a la próxima. ¿Cuáles serían, en el caso, los nuevos participantes que entrarían al mercado para competir con Clarín? Es decir,
¿Quién captará la cuota de mercado que dejará vacante el Grupo Clarín? O ¿quién proveerá a esos usuarios con los servicios de radio, TV e Internet que les provee actualmente el Grupo Clarín? ¿Está prevista la posibilidad de que permanezca sin aprovechamiento el soporte de la red no utilizado? No, bajo ningún aspecto, y en esto hay que referenciar uno de los principios que informa la actividad de servicios de comunicación audiovisual es la continuidad del servicio, entendido como que la audiencia debe recibir el contenido. Perdón, necesito ver la pregunta porque hay que contestarla en parte. Perdón. Bien. Los nuevos participantes en el sector que deje vacante el Grupo Clarín podrán ser empresas nacionales que, como bien dijo Daniel, tenemos 650 licencias que pueden crecer. Tenemos proveedores de señales que hoy están excluidos de grillas de cablevisión y que podrán acceder a grillas, a lo mejor no de cablevisión, pero sí de terceros prestadores. Básicamente la respuesta a esta pregunta es: todos aquellos que encuentran dificultades para integrarse en este mercado altamente concentrado son los primeros beneficiarios de los espacios que deje libre cuando quien posee el 45% del mercado haga lugar a otras voces. Gracias. La próxima. ¿Qué estudios de campo relacionados con el mercado argentino se tuvieron como base para fijar cada uno de los máximos contenidos en el artículo 45? Se tuvieron en cuenta los antecedentes en defensa de la competencia, la información interna que tenía el organismo de aplicación, en ese momento el CONFER, y por supuesto el legislador cuando relató sus realidades locales, y tuvieron mucho, sobre todo a través de audiencias. Y acá hay un tema que es importante. Esta ley no surgió de un escritorio, esta ley fue discutida durante más de un año en 24 audiencias públicas a lo largo y ancho del país. 70 más charlas donde se recibieron aportes realizados por todas las áreas, con lo cual, defensa de la competencia, los antecedentes que teníamos y también el criterio de la enorme participación en la conformación de la ley y, por otro lado, el criterio de los legisladores que nos transmitieron la visión local. Muchas de las normas tienen que ver con cuestiones locales. Gracias. En el año 2010 se dictó la resolución 113 del Ministerio de Economía que dejó sin efecto la fusión de Multicanal y Cablevisión. ¿Existe registro de sanciones aplicadas por la Secretaría de Comercio al Grupo Clarín por abuso de posición dominante o cualquier otra violación a las disposiciones de la Ley de Defensa de la Competencia anteriores a esa fecha? Brinde los detalles pertinentes. Sí, si bien no es materia específica del juicio, debe referirse que la resolución 113, y esto es una cuestión terminológica, no rechaza la fusión. Lo que había era una autorización para una concentración económica. Evalúan las condiciones en que se había desarrollado esta concentración y se revoca la autorización dada por haber demostrado a través de distintos informes que hace defensa de la competencia que no se habían cumplido ni las condiciones de admisibilidad o el pacto de conducta irrevocable que había llevado adelante la empresa, como así también se habían planeado asimetrías. Y efectivamente existen múltiples denuncias, muchas de ellas estaban asociadas a un problema que hoy no existe, pero entonces sí existía, que tenía que ver con los contenidos premium, sobre todo de carácter deportivo, básicamente el fútbol. ¿Qué es lo que existe en defensa de las competencias? Distintas acciones iniciadas durante mucho tiempo, tanto por prácticas predatorias, negativa a la venta y también un proceso de institucionalización que llevó adelante la empresa en forma previa a su autorización de concentración económica, en el cual, una vez que presentó su documentación en defensa de la competencia, pocos días después empezó a venderle estas señales premium a empresas que hasta entonces no las suponían. Todo ello figura en constancia de las distintas denuncias que llevaron adelante. Lo que pasa es que muchas de ellas se tornaron abstractas. Gracias. En sus presentaciones, el Estado Nacional afirma que la resolución CONFER 577 del 2009, en la que se ordenó a Cablevisión que adecuara sus licencias a las disposiciones del artículo 43, inciso B, de la anterior Ley de Radiodifusión, se encuentra vigente. ¿Se ha aplicado esta resolución?
No, esta resolución no se ha aplicado porque luego, primero fue fruto de medidas cautelares, de hecho tuvimos que venir a esta Corte para solicitar la revocación de la cautelar, y luego fue objeto de una acción de nulidad que actualmente está en primera instancia en el fuero contencioso administrativo. Además, y en el intermedio se dicta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que de alguna manera se solapa con la resolución. La resolución está dictada en el marco de la Ley 22.285, porque esto no es menor. La concentración económica que llevó adelante la empresa no solo no cumple esta ley, tampoco cumplía la anterior. Gracias, la próxima. La actora sostiene que opera 180 licencias de cable en todo el país. En un informe presentado por el AFCA en esta causa se afirma que ello es, comillas, consecuencia de operaciones societarias cuyo resultado es una estructura materializada de hecho y sin contar con las correspondientes autorizaciones regulatorias, cierra comillas. Esta situación se habría producido, cuanto menos, desde 1996. ¿Por qué motivo se le permitió al Grupo Clarín operar en esas condiciones? ¿Qué medidas adoptaron las autoridades administrativas con anterioridad al año 2009, en el que se dictó la resolución CONFER número 577? Sí. Bien. En primer término, necesito hacer una referencia histórica. Originalmente, el decreto ley 22.285 no permitía la transferencia de licencias. A través de la figura de cesión de acciones, que sí estaba permitida, y un dictamen de procuración durante mucho tiempo, se hicieron así las transferencias, pero había serias dificultades al momento de denunciar estas transferencias ante el AFCA. Esto duró hasta el año 1999, donde se dicta el decreto ley 1005, que es el decreto de necesidad y urgencia 1005, que es la primera normativa que autoriza en forma expresa la transferencia de licencias. En el año 99 empieza entonces el blanqueo de las sucesivas transacciones o transferencias de licencias que habían operado, y además por el sistema de acumulación de licencias que llevó adelante la actora, funciona como hagan un ejercicio de imaginación. No fue una empresa que fue y compró todas. Fueron distintas empresas que a su vez fueron comprando otras empresas y luego fueron en una suerte de pirámide acumulándose. Muchas veces pasaba que no terminaba de analizarse, y esto figura en el expediente, un proceso de fusión que ya inmediatamente venía otro informado porque se hacía a través de fusión por absorción, por lo cual las empresas anteriores ni siquiera se liquidaban. En esto además hay que señalar, en medio de la crisis del 2001 vino un informe que fue el informe sobre el lavado de activos que llevó adelante, entre otros, Elisa Carrió y la hoy presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto derivó en una causa penal que tuvo varios jueces y que se llevaron los expedientes aproximadamente cerca de 5 años. De hecho, ya a los fines de la aprobación de la operación de concentración económica y a la aprobación del APE de Cablevisión, es decir, del Acuerdo Preventivo de Acreedores, fue necesario pedir en el juzgado penal que dichas causas habían dejado sin efectos porque todavía estaban tramitando. Esto llegó a un momento. Esto cierra entonces a partir del año 2005, donde comienza el proceso final de lo que hoy conocemos como la fusión Cablevisión Multicanal. Se materializa la primera autorización efectiva de esto en el año 2007 con la resolución 257 de defensa de la competencia, y luego empieza a recorrer el trámite en el cual se buscaba la aprobación de los otros organismos regulatorios. En el año 2009, el AFCAF deniega la autorización en lo que responde a radiodifusión. Y estas fueron las distintas medidas. En el medio de toda esta situación de acumulación, en el cual además se imbricaba la propia historia del país, para contestar, lo que se hizo fue no dejar a ningún usuario sin el servicio. Y esto no es menor. En muchos lugares del interior del país, Cablevisión es el único proveedor, no porque no se hubiesen adjudicado más licencias, sino porque las compró todas y solo quedaba operativa una. Muy bien. Sigamos. Perdón, otra Sí. pequeña observación. También es complicada la pregunta hacerla desde 1996 porque no existía Cablevisión como hoy la conocemos en ese momento. Era una intrincada red de licencias a distintos nombres, distintos licenciatarios que fueron comprando de a poco. Llegamos a la mayor concentración en la última, la que discutimos
la que está controvertida de multicanal y cablevisión, que es la consecuencia de una serie de procesos, de procedimientos, de actuaciones administrativas, Sí, de litigios judiciales. Entonces digo, claro, gracias. no se puede plantear directamente. No, pero lo he explicado, gracias. La próxima. Teniendo en cuenta que el deber de promover la pluralidad en materia de libertad de expresión surge de normas constitucionales y convencionales que fueran invocadas por el Estado Nacional para justificar la sanción de la ley y para sostener su validez, explique las razones por las que, a partir de la resolución del CONFER número 726 de 2000 y sus modificatorias, se suspendió la posibilidad de que accedieran nuevos prestadores de televisión por cable desde septiembre de 2000 hasta abril de 2009, en que fue aprobado el reglamento para acceder a estas licencias mediante resolución 275. Sí, acá me van a permitir, hay una historia legal y hay una historia real para contestar esta pregunta. La historia legal, en el año 2000, la autoridad entonces CONFER determinó que había un nivel de desorganización administrativa que hacía necesario suspender la venta de pliegos de televisión por cable durante 180 días. Esta prórroga se fue prorrogando indefinidamente y de hecho hay anécdotas en el CONFER de una vez que la prórroga demoró un día más y vino alguien a comprar un pliego. ¿Qué es lo que pasó? Vino la crisis del 2001 y empezó el alegato de muchas empresas que en esa crisis económica se corrían dos riesgos. Por un lado, la extranjerización, y de hecho se dictaron leyes en el Congreso al respecto, como el cramdown, que fue también una manera aprendida. Entonces, que económicamente y por la situación de precario equilibrio económico del país y mucho más de la actividad, no era conveniente abrir nueva competencia. Esta situación se mantuvo de forma tal que cuando se llevó adelante un proceso participativo de elaboración de normas para hacer un nuevo pliego para el cable, esto fue impugnado por las empresas que hasta entonces habían gozado del monopolio porque no se vendían otros cables. Recién en el año 2009 pudo completarse el proceso participativo de elaboración de normas para hacer un nuevo pliego que permitió, luego de casi 8 años, que se volvieran a vender pliegos para licencias de cable en el país. Gracias. La próxima. Toma en cuenta la ley el proceso denominado convergencia digital o tecnológica. Nota, tendencia que el medio a través del cual se canalizará centralmente la circulación de imágenes, voz y datos será Internet. Sí, vamos a ser claros en esto. La convergencia tecnológica implica tecnologías que no están reguladas por nuestra ley, por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, salvo por exclusión. Básicamente, las telefónicas que están excluidas específicamente al ser prestadores de servicios públicos para brindar servicios de radiodifusión. Esta norma no es propia solamente de la radiodifusión o de la Ley 26.522, sino que además está incorporada en el pliego por el cual las dos empresas que conforman el duopolio se privatizaron. Ahora bien, la convergencia tecnológica tiene una realidad, pero la única plataforma que puede llevar adelante esa convergencia hoy es el cable, precisamente porque no lo puede hacer la televisión abierta, aunque hay algunos ejercicios en vía inalámbrica muy experimentales, ni lo puede llevar adelante el satélite porque sus costos son altísimos. ¿Qué significa esto? Que efectivamente la convergencia está contemplada, el cable es en ese sentido, junto de ya sea comercial o sin fines de lucro, donde están las cooperativas prestadoras de servicios públicos, son el sector privilegiado que tienen no solo el gran beneficio, sino la enorme responsabilidad de llevar adelante la convergencia en el país, respetando siempre que no se apropien los grupos dominantes de las nuevas tecnologías. La convergencia es una herramienta de democratización de la información, no de acumulación de rentabilidad. Sí, ya. En este sentido, y pensando en la convergencia y en lo que puede venir, un mercado hoy inexistente, porque está por esta ley impedido a las telefónicas, como decíamos, justamente ahí donde toman más relevancia las 24 licencias de servicio de comunicación audiovisual. ¿Qué quiero decir con esto? Quien ejerce la palabra tiene que poder ejercerla independientemente del tamaño económico de su compañía. La convergencia lo que logra es que las grandes compañías puedan tener los servicios. Si entran a converger las telefónicas y los actores fueran Telefónica, Telecom, Claro y eventualmente el Grupo Clarín,
¿qué quedaría para las cooperativas? ¿Qué quedaría para los pequeños cableros? ¿Cómo harían para competir en ese mercado donde la palabra estaría hegemonizada por esas grandes compañías? Que se pueda dar servicio de comunicación con una licencia nacional, que se pueda dar servicio de Internet con una licencia nacional como hoy se puede, y que se limite la prestación audiovisual. La prestación audiovisual, el uso de la palabra de determinado sector, tiene que ver justamente con un mercado convergente que permita que la libertad de expresión, que el uso de la palabra, sea por todos y por todas, y no porque tiene el monopolio del dinero. Gracias. ¿De qué modo favorece la competencia en ese mercado la desinversión impuesta al Grupo Clarín? Breve, salvo que el economista quiera aportar algo, creo que lo hemos contestado. El volumen que hoy tiene el Grupo Clarín impide, ya sea a través de medidas proactivas por las prácticas predatorias o por medidas disuasivas como la capacidad ociosa, el ingreso de nuevos competidores. Solo reduciendo a un límite razonable, de manera tal que haya espacio para otros, se podrán implementar. Si no, esta ley dice promover la pluralidad de voces, pero estas voces no tienen espacio. Por eso es necesario adecuar no solo al Grupo Clarín, a las otras 39 empresas también. La última. Menos mal. En el año 1999, con fundamento en el mayor desarrollo del mercado de las comunicaciones, el Poder Ejecutivo de la Nación dictó el decreto de necesidad y urgencia por el que aumentó la cantidad de licencias de radio y TV abierta de 4 a 24. Este decreto fue declarado válido por el Congreso en el año 2007. ¿Qué razones llevaron, 2 años después, a modificar el número de licencias, reduciéndolas de 24 a 10? La realidad de mercado en el año... A ver, tenemos que entender lo que pasaba en el 1999, donde además este decreto es fruto más bien de una necesidad política. Este decreto no surge de la política, surge de la presión de grupos ya concentrados de hecho, cosa que nosotros venimos denunciando no solo en esta causa, que presionan a la política para obtener medidas que lo favorecen. Crackdown, bienes culturales, también aumento del número de licencias. ¿Qué es lo que pasa? Se habían consolidado algunas cosas por decreto ley, por decreto de necesidad y urgencia. Y quiero recordar algo. Nadie cuestionó un decreto de necesidad y urgencia cuya competencia por el Congreso ya estaba fijada en el artículo 75 como competencia exclusiva del Congreso de la Nación. Ahora, nadie cuestionó, esta ley de la democracia y sancionada por el Congreso ha sido cuestionada. ¿Qué es lo que se analizó? Se analizó el mercado y se decidió que la Argentina necesitaba un mercado fuertemente desconcentrado. Con este número que habíamos heredado de la parte final de los 90, simplemente el mercado se había reducido aún más, no en su rentabilidad, sino en las voces que se escuchaban. Muy bien. Yo quería recordarle al tribunal que en el mismo año... en el año 2000 el presidente de la Rúa presentó un proyecto que no prosperó, que reducía de 24 a 12 las licencias de televisión por aire. Gracias. Hemos terminado. Muchas gracias.